Mi esposo gritó en Navidad. ¿Dónde diablos has estado, maldita? Mi familia lleva 1 hora aquí con hambre y la mesa aún no está lista. Él no tenía ni idea de lo que le esperaba. Me llamo Aurora y tengo 68 años. Durante casi 40 de esos años fui esposa, ama de casa, mesera, costurera, niñera, enfermera, psicóloga y hasta saco de boxeo emocional de un solo hombre, Tomás, mi esposo. Él siempre decía que yo era exagerada, dramática, que la vida no era una telenovela, pero aquella Navidad sí parecía escrita por un guionista cruel. Era 24 de diciembre, el frío se pegaba a los huesos y la ciudad brillaba con luces que no tenían nada que ver con la oscuridad que yo llevaba por dentro. Tenía las manos entumecidas de tanto cargar bolsas y cajas cuando abrí la puerta de casa. Escuché sus voces antes de cruzar el umbral. Risas, copas chocando, villancicos mal cantados por su familia. La familia de él. La mía nunca venía. Se cansaron de verme pedir disculpas por él, de justificar sus gritos, sus desplantes, sus ausencias. Se cansaron de verme chiquita al lado de un hombre que ocupaba toda la habitación con su ego y su rabia. Yo entré, inclinando un poco el cuerpo, como si quisiera hacerme más pequeña para no molestar. Llevaba una bufanda vieja, un abrigo remendado y 2 bolsas enormes con comida que yo misma había pagado con las propinas del restaurante donde limpiaba mesas. Además, colgando del brazo, traía una bolsita de tela beige, discreta, donde guardaba algo mucho más importante que la cena. Algo que él aún no sabía. Apenas crucé la puerta, el olor a perfume caro y a whisky barato me golpeó la cara. El árbol estaba encendido, lleno de adornos nuevos, comprados por su hermana presumida. Los niños corrían, sus sobrinos, gritando y tirando papelitos de colores al aire. Yo respiré hondo. Había salido temprano de casa, antes de que todos llegaran, para buscar en el hospital unos resultados que cambiarían mi vida y, sin saberlo, la de toda esa gente que se reía en la sala. Por eso llegaba tarde, por eso la mesa estaba vacía. Cerré la puerta con cuidado. Intenté dejar las bolsas en silencio. Pero entonces escuché la voz que durante años me había desarmado y ahora me atravesaba como un cuchillo. ¿Dónde diablos has estado, maldita? El salón se quedó en silencio. Solo la televisión seguía sonando de fondo, con una canción navideña ridícula. Yo levanté la mirada. Tomás estaba de pie junto al árbol, una copa en la mano, la corbata floja, la cara enrojecida por el alcohol y la rabia. Todos sus hermanos, cuñadas, sobrinos, su madre, miraban en mi dirección. Mi familia lleva 1 hora aquí con hambre y la mesa aún no está lista. Su voz retumbó en las paredes. Ni siquiera era un reclamo, era una condena pública. Sentí que la sangre se me iba a los pies. Mis manos temblaron y casi solté las bolsas. Noté las miradas. La hermana mayor de Tomás me miró de arriba abajo, como quien mira a la empleada que llegó tarde. Su madre apretó los labios, con ese gesto que siempre usaba para decir sin palabras que yo era una vergüenza. Intenté hablar, fui al hospital. Tomás dio un paso hacia mí. Su sombra me cubrió por completo. No me importa, Aurora. Tu obligación es tener la mesa lista cuando mi familia llega. Para eso estás aquí. ¿O se te ha olvidado? Para eso estás aquí. Una frase sencilla. Pero esa noche sonó como una cadena cerrándose alrededor de mi cuello. Noté que alguien tiraba de mi abrigo. Era Lucía, mi nieta de 10 años, la hija de mi única hija, Isabel. Sus ojos estaban grandes, asustados. «Abuela, estás helada», susurró. Isabel me miraba desde el sofá, con una mezcla de culpa y resignación. Había crecido viendo a su padre hablarme así. Durante años yo le había dicho que era normal, que los hombres eran así, que su padre estaba cansado, que tenía estrés. Me odié en ese momento por todas esas mentiras que le había contado para proteger una imagen que él no merecía. Yo tomé aire y di un paso hacia adelante. «Puedo preparar la cena rápido», dije. «Traje todo, solo necesito un poco de tiempo». Tomás se rió, una carcajada seca. «Claro, la señora aparece cuando quiere y luego pide tiempo. Eres una irresponsable, Aurora. Mira cómo vienes, toda desaliñada. Ni pareces la dueña de esta casa». La cuñada del vestido rojo soltó una risita ahogada. Los niños miraban, fascinados por el drama. En la televisión,
Un presentador sonreía con dientes perfectos mientras deseaba feliz Navidad a todo el país. Yo pensé que la Navidad era eso, sonrisas falsas sobre heridas abiertas. Mi garganta se cerró. Quise decirle frente a todos por qué había salido. Quise levantar la bolsita de tela beige y agitarla en el aire. Aquí están los resultados, Tomás. Aquí está la razón de mi retraso. Pero no pude. Durante mucho tiempo había aprendido a callar, a tragar, a archivarlo todo en un rincón de mi pecho al que nadie tenía acceso. Pensé que esta vez sería igual. Me giré hacia la cocina, arrastrando los pies. Escuché su voz otra vez, clavándose en mi espalda. Y date prisa, que no los invité para ver cómo pierdes el tiempo en la calle. Su madre murmuró algo como siempre igual, siempre causando problemas. Alguien encendió otra vez la música. El momento de humillación se disolvió rápido para ellos. Para mí, se quedó pegado en la piel. Entré en la cocina. Era pequeña, antigua, pero limpia. Yo pasaba la mitad de mi vida allí. Sobre la mesa dejé las bolsas con el pavo, las verduras, el pan. Me quité la bufanda con manos torpes. La bolsita beige seguía colgada de mi muñeca. La miré. Sabía lo que había dentro, sabía lo que significaba. La doctora me lo había explicado 1 hora antes, con voz suave, mientras yo apretaba el borde de la silla. Señora Aurora, los resultados no son buenos. Recordé esas palabras y tuve que apoyar las manos en la encimera para no caer. La cocina giró un segundo. Respiré hondo. Empecé a sacar las cosas. Cuchillo, tabla, especias, la rutina de siempre, mi refugio. Mientras cortaba las cebollas, las lágrimas me corrían por las mejillas. No sabía si eran por la cebolla o por todo lo demás. El ruido de la fiesta llegaba amortiguado. Risas, copas, villancicos. Pensé en cómo había sido nuestra primera Navidad juntos. Entonces yo tenía 24 años y él era el hombre más guapo del barrio. Todas mis amigas suspiraban por Tomás. Yo no podía creer que me hubiera elegido a mí. Esa primera vez, recuerdo que él llegó con una caja de bombones baratos y un ramo de flores robadas del jardín de la vecina. Rió, encantador, y me dijo, no tenía dinero, pero tenía manos para trabajar y hacerme feliz. Me casé con esa promesa, con la idea de que el amor todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo perdona. Lo había oído 1000 veces en la iglesia, en las telenovelas, en mi propia casa. Mi madre vivió y murió al lado de un hombre que la apagó a base de gritos y silencios. Yo juré que no repetiría su historia. Y mírame ahora, pensé, con el cuchillo en la mano y las cebollas ardiéndome en los ojos. Detrás de mí, la puerta de la cocina se abrió de golpe. El corazón se me encogió. Era Tomás. Olía a alcohol y a colonia fuerte. Cerró la puerta con un golpe. La música quedó del otro lado, lejana. Así que fuiste al hospital, dijo sin saludar. Lo soltó como quien acusa de algo sucio. Yo asentí, sin mirarlo. No confiaba en mi voz. ¿Y qué, Aurora? ¿Te vas a morir mañana o qué tanta urgencia había? Esa frase me atravesó como una lanza. No porque fuera verdad, sino porque no le costaba nada imaginarme muerta. Lo dijo casi divertido, como si fuera un chiste. Dejé el cuchillo sobre la mesa. Noté que mis manos ya no temblaban. Algo dentro de mí, muy hondo, empezó a moverse. Una especie de cansancio antiguo que por fin despertaba transformado en otra cosa. Tomás, dije despacio, tengo los resultados aquí. Levanté la bolsita beige. Su mirada se posó en ella un segundo, indiferente. Luego se encogió de hombros. Si fuera algo tan grave, la doctora habría llamado. Siempre exageras. Ahora apúrate con la cena, que mi madre ya está diciendo que eres una inútil. Se dio la vuelta para salir. Fue en ese instante cuando algo se rompió. No fue un plato contra la pared ni un grito. Fue más silencioso, más peligroso. Mi miedo hacia él se rompió. Lo miré irse. Lo vi sujetar el pomo de la puerta, listo para volver a su papel de anfitrión gracioso en la sala. Lo vi, y por primera vez no sentí culpa. No sentí ganas de justificarlo delante de los demás. No sentí lástima por su infancia difícil, por su padre violento, por la pobreza que siempre usaba como excusa. Sentí algo nuevo, rabia, y una especie de claridad amarga. No te vas a enterar esta noche, pensé. No aún. Guardé la bolsita en el cajón de los manteles, debajo del hule descolorido, allí donde él nunca miraba. Luego seguí cortando la cebolla. Desde la sala, alguien gritó que pusieran música más alta.
sonó un villancico alegre. Yo empecé a preparar el pavo con movimientos automáticos, pero por dentro ya no era la misma. Aquella Navidad fue el principio del fin. Él no lo sabía, yo aún no me atrevía a aceptarlo. Pero algo en mí, esa noche, dejó de pertenecerle. Y mientras el horno se calentaba, mientras yo sacaba platos y cubiertos para servir a la familia que me despreciaba, no imaginaba que años después, en el día más importante de otra persona, esa misma humillación volvería a mí de una forma aún más cruel. No imaginaba que escucharía una frase parecida, dicha por otra boca, bajo las luces de una iglesia adornada para una boda. Solo que esa vez, yo ya no sería la misma Aurora que se dejó gritar en Navidad. El horno comenzó a pitar. El pavo ya estaba dorándose por fuera, aún crudo por dentro. Yo calculaba los minutos en la cabeza, acostumbrada a cocinar a contrarreloj. Mi vida entera había sido eso, improvisar, arreglar lo que otros rompían, llegar siempre a tiempo aunque nadie lo agradeciera. Abrí el horno. El vapor caliente me golpeó en la cara. El calor me hizo bien. Me recordó que todavía estaba viva, que había sangre corriendo por mis venas, no solo miedo. Tomás no volvió a la cocina. Mandó a uno de los sobrinos. El niño entró con el celular en la mano y los ojos pegados a la pantalla. «Dice mi tío que te des prisa, tía Aurora, que ya tienen hambre», asentí sin mirarlo. El niño salió enseguida, de regreso al ruido, a la fiesta. Yo me quedé con el eco de esa frase flotando en el aire. Que te des prisa, siempre deprisa. Siempre corriendo detrás de las necesidades de los demás, mientras las mías se pudrían en algún rincón del alma. Puse las bandejas sobre la encimera, preparé el puré, las ensaladas, los panes. El mantel seguía doblado en el cajón. Cuando lo saqué, mis dedos rozaron la bolsita beige escondida debajo. El simple contacto me dejó sin aliento. Pensé en la doctora otra vez. «Señora Aurora, tenemos que hablar con calma. Lo que tengo que decirle no es fácil». Recordé la luz blanca del consultorio, el reloj colgado en la pared, el sonido del aire acondicionado. Yo había llegado sudando, con el corazón acelerado. Llevaba semanas sintiéndome cansada, con dolores extraños en el cuerpo, moretones que aparecían solos, sangrados sin explicación. Había pospuesto la cita muchas veces. Siempre había algo más urgente. La cena de un cumpleaños, la ropa de trabajo de Tomás, los gastos de la casa. Cuando al fin fui, el mundo se partió en dos. Antes de esos resultados y después de ellos. Cáncer. La palabra no hizo ruido. Fue más como un susurro que me arañó por dentro. La doctora hablaba y yo solo veía sus labios moverse. Tratamiento, quimioterapia, hospital, reposo. Yo pensaba en pavo, en regalos, en la cena de Navidad. ¿En qué diría Tomás si la mesa no estaba lista a tiempo? Ni siquiera me di permiso de llorar ahí. Le agradecí a la doctora, tomé el sobre con los análisis y salí. Me senté en un banco, en la calle, bajo un árbol desnudo de hojas. Abrí el sobre y volví a leer las letras que no entendía del todo, pero que sabían a sentencia. Y aún así, allí estaba, de pie en mi cocina, preparando la cena para la familia de un hombre que acababa de gritarme maldita delante de todos. Puse el mantel sobre la bandeja con los cubiertos. Me miré las manos. Las veía más viejas que nunca. Las uñas gastadas, las venas marcadas, pequeños temblores en los dedos. Esas manos habían cargado a mis hijos, habían lavado su ropa, habían curado raspones y habían sostenido su cara cuando él lloraba borracho, prometiendo cambiar. Esas manos también habían recogido platos estrellados contra la pared, habían limpiado charcos de vino derramado a propósito, habían secado lágrimas en silencio. La voz de mi madre se coló como un murmullo en mi cabeza. «Tú naciste para servir, Aurora. Las mujeres buenas aguantan. Las que se van terminan solas». Yo había creído eso durante mucho tiempo, pero el diagnóstico lo había cambiado todo, porque de repente la soledad ya no me daba tanto miedo como la idea de morir sin haberme elegido a mí ni una sola vez. Salí de la cocina con las primeras bandejas. La sala estalló en movimiento. Los niños corrieron a la mesa. Las mujeres se levantaron para ayudar a poner platos. Los hombres siguieron hablando de fútbol y política. Tomás se acercó, con la copa de vino en la mano, como si nada hubiera pasado. «Eso, Aurora», dijo, «algo útil al fin». Su hermana tomó la bandeja de mis manos, sin mirarme.
Solo dijo por fin con el mismo tono con el que yo decía, hace años, se acabó el gas o falta sal. Como si yo fuera solo una parte del mobiliario que a veces funciona y a veces no. Lucía, mi nieta, se acercó de nuevo. Me tomó la mano por debajo de la mesa. Su piel era caliente, suave. Abuela, ¿estás bien? La miré a los ojos. Tenía la misma mirada de mi hija cuando era niña, la misma mezcla de amor y miedo hacia su padre. Estoy bien, mi amor, mentí otra vez. Solo estoy cansada. Cansada. Qué palabra tan pequeña para tanto peso. Nos sentamos todos. Tomás, en la cabecera, como el rey de un pequeño reino de sombras. Le encantaba ser el centro. Le encantaba que su familia lo mirara como el hombre que había salido de la pobreza para tener casa propia, auto, comida abundante en Navidad. Nunca contaba que gran parte de esa estabilidad descansaba sobre mi espalda doblada. Alzó la copa. Quiero brindar, dijo, por la familia, por la salud, por el trabajo, y porque, aunque a veces se retrase, mi esposa siempre acaba cumpliendo. Hubo risas. Alguien golpeó la mesa con los nudillos. Yo tragué saliva. La palabra salud me clavó otra espina en el pecho. Si supieras, Tomás, pensé, si supieras lo que pasa dentro de mí. Comieron. Comieron como si no hubieran probado bocado en meses. Yo casi no sentía el sabor de la comida. Solo masticaba mecánicamente. Sonreía cuando alguien me miraba. Recogía platos, servía más pan. En algún momento Tomás contó la anécdota de mi retraso como si fuera un chiste. Aurora se fue por ahí, vayan ustedes a saber, y nos dejó con la mesa vacía. Creo que estaba de paseo. Las risas fueron más altas esta vez. Sentí que la vergüenza me subía al rostro, roja como el vino que él derramaba en su copa una y otra vez. Lucía apretó mi mano más fuerte. Isabel bajó la mirada. Yo la observé y vi en su cara algo que me dolió más que las palabras de Tomás. Resignación. Mi hija se había acostumbrado. En ese momento comprendí que no solo me debía algo a mí. Se lo debía a ella, a mi nieta, a las mujeres que vendrían después. Si yo seguía allí, aceptando ser la maldita que llegaba tarde, ellas aprenderían que eso era lo normal, que una mujer siempre está un escalón por debajo de la paciencia de un hombre. Me levanté para llevar un plato vacío a la cocina. Necesitaba respirar. Al cruzar por detrás de Tomás, él se giró y me susurró al oído. Esta noche no quiero dramas, ¿entendido? Ya me arruinaste la entrada de la familia. Compórtate, compórtate, como si fuera una niña de 5 años. Entré a la cocina y apoyé las manos en la pared fría. Sentí las lágrimas venir, otra vez. Cerré los ojos un segundo. Escuché las voces a lo lejos. La risa de la cuñada, el comentario venenoso de la suegra, el tintinear de las copas. Tomé el sobre de los resultados del cajón. Lo saqué de la bolsita, lo abrí sobre la mesa. Las letras bailaban delante de mis ojos. No importaba cuántas veces leyera esas palabras médicas. Todas se reducían a una sola idea. Te estás acabando, Aurora. La doctora me había hablado de opciones, de tratamientos, de probabilidades. Yo solo recordaba una frase. Si empezamos pronto, hay más posibilidades, pero tiene que cuidarse, descansar, dejar de cargarse tanto. Dejar de cargarse tanto. ¿Cómo se hace eso cuando has sido el sostén de todos toda tu vida? Escuché pequeños pasos. Cuando levanté la vista, Lucía estaba en la puerta, mordiéndose el labio. Abuela, ¿puedo entrar? Asentí. Ella se acercó, curiosa, mirando el papel. ¿Eso es de médicos?, preguntó en voz baja. Sí, mi amor. ¿Estás enferma? La pregunta me atravesó más que cualquier diagnóstico. No supe qué responder durante unos segundos. Sentí que si le decía la verdad en ese momento, la Navidad se rompería en 1000 pedazos frente a sus ojos. Pero también sentí que no quería seguir siendo la abuela que miente para que todo parezca perfecto. Estoy un poco enferma, dije, pero los médicos me van a ayudar. Ella frunció el ceño. ¿Y el abuelo sabe? Miré el sobre, mis manos, la puerta entreabierta por donde se colaba el ruido de la sala. Negué con la cabeza. No, todavía no. ¿Por qué? Porque a veces, Lucía, los adultos se enojan por cosas que no entienden, y hoy no quiero que tú me veas llorar más. Lucía me abrazó la cintura. Su pequeño cuerpo encajaba en el hueco que había quedado entre mis costillas y mi corazón. Abuela, si tú lloras, yo lloro, dijo. Y yo no quiero llorar en Navidad. Reí, pero fue una risa quebrada.
La estreché contra mí. No vas a llorar, mi niña, no esta Navidad. La puerta se abrió de golpe. Tomás apareció otra vez, esta vez con la cara un poco más roja. Se detuvo al vernos abrazadas. ¿Y ahora qué tragedia se cocina aquí? No me digas que estás enfermita, Aurora, porque todos estamos cansados. Sus palabras cayeron pesadas. Lucía se soltó de mí, asustada. Ella solo vino a ayudarme, dije, controlando la voz. Pues que vuelva a la mesa. La familia vino a celebrar, no a ver dramas de mujeres. Lucía me miró, esperando que yo dijera algo. Por un instante, mis ojos se cruzaron con los de Tomás y vi algo que antes no sabía nombrar: desprecio. No era solo ira, ni cansancio, ni estrés. Era desprecio por lo que yo era, por lo que representaba. Está bien, dije al fin. Lucía, ve a sentarte. Ella salió sin protestar. Tomás dio un paso hacia mí. Miró el sobre la mesa. Así que de verdad fuiste al médico. Sí. Lo tomó con 2 dedos como si fuera algo sucio. Lo levantó, lo miró sin leer. Luego lo soltó otra vez, con indiferencia. Si es algo grave, me lo dices otro día. Hoy no quiero problemas. No vayas a arruinarme la Navidad, ¿me oíste? Sus palabras fueron la gota que colmó un vaso que llevaba años rebosando. Yo sentí un silencio dentro de mí. No era resignación esta vez, era decisión. No voy a arruinarte la Navidad, Tomás, respondí. No te preocupes. Él sonrió satisfecho, creyendo que había ganado otra pequeña batalla. Salió de la cocina con paso seguro, inflado por la falsa sensación de control. Pero mientras lo veía irse, entendí algo con una claridad que casi dolía. Yo no tenía por qué seguir ahí. No tenía por qué cocinar para quienes me despreciaban. No tenía por qué guardar mi dolor para que la fiesta de otros siguiera perfecta. Tenía cáncer. Tenía poco tiempo, quizá, y había regalado toda mi vida a un hombre que ni siquiera se tomaba 1 minuto para leer mis resultados médicos. Apagué el horno. Uno por uno, cerré los fogones. El olor a pavo se quedó flotando en la cocina como un fantasma. En la sala seguían riendo. No se habían dado cuenta de nada. Nadie se preguntó por qué la cena dejó de llegar a la mesa. Tomé el sobre, lo guardé otra vez en la bolsita beige. Luego busqué mi abrigo, mi bolso, mis llaves. Cada movimiento era lento, pero firme. Como si estuviera siguiendo una coreografía que había ensayado en sueños durante años. Me miré en el pequeño espejo de la cocina. Vi a una mujer de 68 años, con ojeras profundas, arrugas marcadas y los ojos brillantes. No estaba bonita, pero por primera vez en mucho tiempo me vi viva. Salí de la cocina sin las bandejas. Pasé junto a la mesa. Tomás hablaba, con la copa levantada, contando alguna historia del trabajo. Nadie me miró. Solo Lucía, desde el otro lado de la mesa, que frunció el ceño al ver mi bolso en el hombro. «Abuela, ¿a dónde vas?» Su voz fue un hilo. Pero todos callaron. Las miradas se dirigieron hacia mí. Tomás frunció el ceño. ¿Y ahora qué? Yo respiré hondo. Sentí el frío que se colaba por la puerta. Sentí el peso del sobre contra mi pecho. Sentí la vida pidiéndome, por fin, que la eligiera. «Voy a salir un momento», dije. «Necesito aire». Tomás se rió, incrédulo. «¿Aire? ¿En mitad de la cena de Navidad?» «Sí, en mitad de la cena de Navidad». Hubo un murmullo general. Su madre susurró algo como «está loca». La hermana de vestido rojo me miró como se mira a una sirvienta insolente. Tomás se levantó, golpeando la silla. «No vas a ninguna parte, Aurora. Todavía no hemos acabado». Lo miré a los ojos. Y en ese instante, sin levantar la voz, sin gritar, sin llorar, le dije la primera verdad en muchos años. «Tú acabaste conmigo hace mucho, Tomás. Esta vez no voy a quedarme a ver cómo terminas de hacerlo». El silencio fue total. Podía escucharse la respiración de todos. Los villancicos siguieron sonando en la televisión, ajenos a la escena. Di un paso hacia la puerta. La mano de Lucía se aferró a mi abrigo. «No te vayas, abuela», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. La miré, tomé su cara entre mis manos. «Un día lo entenderás, mi niña», respondí. «Tengo que hacerlo». Abrí la puerta. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada limpia. Detrás de mí escuché la voz de Tomás, furiosa. «Si te vas por esa puerta, no vuelvas». No respondí. Cerré la puerta tras de mí. En la calle, las luces de Navidad brillaban en las ventanas de otras casas. Familias cenando, riendo, cantando. Yo caminé sin rumbo, con la bolsita beige pegada al pecho y las lágrimas resbalando al fin en libertad. No sabía todavía a dónde iba.
Solo sabía que acababa de dar el primer paso fuera de una vida que me estaba matando, y que esa noche, sin que él lo supiera, había firmado el principio de nuestro final. Lo que no imaginaba era que los ecos de esa decisión llegarían años después, en el día del matrimonio de mi nieta, bajo el murmullo cruel de otra voz masculina, llamándome pobre fedorenta, ni que, en medio de esa nueva humillación, oiría un susurro de mi propia sangre que cambiaría todo de nuevo. Pero esa es otra parte de esta historia, y aún falta mucho por contar. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco que aún hoy puedo escuchar en mi memoria. El aire helado me rozó la cara y sentí que, por primera vez en muchos años, ese frío no venía de una palabra suya, sino del mundo real, un frío honesto, un frío que no mentía. Caminé sin mirar atrás. Mis pasos resonaban sobre la acera húmeda. Las luces navideñas parpadeaban en balcones desconocidos, y yo sentía que avanzaba dentro de un sueño que no sabía si era pesadilla o liberación. Tenía la bolsita beige apretada contra mi pecho. Era pequeña, insignificante, pero dentro llevaba mi vida entera reescrita en un puñado de papeles. Mis manos temblaban. No sabía si por la enfermedad, por el miedo, por el coraje, o por la idea de que, después de casi 40 años, ya no era esposa, ni anfitriona, ni sirvienta emocional de nadie. Era solo Aurora, la mujer que había decidido abrir una puerta y salir. No tenía destino, no tenía plan, no tenía fuerzas, pero tenía algo que no había sentido en décadas. Un hilo de esperanza, delgado, tembloroso, pero real. Crucé la calle. El viento movía las hojas secas como si susurraran mi nombre. No llevaba abrigo suficiente. A mitad del camino tuve que sentarme en una parada de autobús. Las manos me dolían, el pecho me ardía. Los recuerdos empezaron a caer sobre mí como nieve pesada. Me vi con 25 años, embarazada de Isabel, esperando a que Tomás saliera del bar. Me vi llorando en el baño, con los platos rotos detrás de la puerta. Me vi escondiendo moretones con base y bufandas. Me vi diciendo a mis amigas que él solo había tenido un mal día, uno más, uno interminable. Me vi entregándolo todo, perdiéndome en el proceso. Respiré hondo, sintiendo el metal frío del banco bajo mí. La ciudad seguía viva, indiferente, mientras yo me desmoronaba por dentro. Entonces, de la nada, escuché una voz familiar. «Aurora, ¿eres tú?» Levanté la vista, y allí estaba él, no Tomás. No un familiar suyo, no alguien para juzgarme. Era Samuel, mi vecino de la infancia. El chico que vivía 2 casas más allá cuando yo tenía 10 años. El que me enseñó a montar en bicicleta, el que me defendió de un perro callejero, el que una vez me escribió una carta torpe y dulce cuando teníamos 14. Esa carta que jamás respondí porque mi padre la encontró y me prohibió verlo. Samuel estaba allí, como si la vida lo hubiera puesto justo en el único punto donde yo me estaba quebrando. Tenía el cabello gris, la barba con canas, los ojos cansados pero cálidos. Llevaba un abrigo oscuro y un gorro de lana. Parecía sorprendido, pero no escandalizado. No miraba mi ropa, ni mi cara enrojecida, ni mis manos temblorosas. Me miraba a mí. «Aurora, ¿qué haces aquí sola? ¿No estabas cenando con tu familia?» La palabra familia me hizo un nudo en la garganta. Tragué saliva, me enjugé las lágrimas con el dorso de la mano. Samuel se acercó sin prisa, sin invadir. Supo leer mi silencio como nadie lo había hecho en siglos. «¿Puedo sentarme?» Asentí. Él se sentó junto a mí, dejando una distancia respetuosa. No preguntó más, solo esperó. Esperó como quien sabe que la historia es larga y dolorosa, pero igual está dispuesto a escucharla. El viento sopló fuerte. Mis dientes castañaron. Samuel se quitó su bufanda y, sin tocarme, me la ofreció. «Aquí te estás congelando». La tomé. Era suave, gruesa, olía a madera y jabón. Y ese simple gesto, un hombre ofreciéndome algo sin esperar nada a cambio, fue suficiente para que mi alma se quebrara de nuevo. Me escapé, dije al fin. Me escapé de mi casa, de Tomás, de todo. Samuel bajó la mirada, serio. No tenía que preguntar por qué. Él también creció en ese barrio, también conoció a Tomás de jóvenes. Siempre dijo que yo merecía algo mejor. Mi padre lo expulsó de mi vida mucho antes de que pudiera escucharle. ¿Te hizo algo? La pregunta fue suave, pero firme. Me hizo todo, Samuel. Durante años,
Y esta noche entendí que no puedo seguir. Sentí que las lágrimas volvían a correr. Él no me tocó, no me abrazó. Solo se quedó allí, siendo un lugar seguro en el que podía caer. ¿Y qué harás ahora?, preguntó después de un largo silencio. No lo sé. No tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo fuerzas. Solo necesitaba salir, por primera vez. Salir. Samuel sintió como si entendiera algo que para mí aún era confuso. Ven conmigo, dijo. No voy a dejarte sola en Navidad. Yo abrí los ojos, asustada. No podía llegar a casa de un hombre. No yo. No después de toda una vida de acusaciones, juicios, miradas. No después de un matrimonio en el que solo existía para servir. No puedo, respondí. No sería adecuado. Samuel rió con ternura. Aurora, tengo 69 años. A estas alturas, lo único que quiero es que estés a salvo. Mi corazón se aflojó un poco. El miedo se mezclaba con alivio, con algo parecido a sentirme vista. Él se levantó y me extendió la mano. Vamos, hace demasiado frío para seguir aquí. Y yo, por primera vez en décadas, tomé una mano que no quería controlarme, ni moldearme, ni reducirme. Una mano que simplemente estaba tendida hacia mí. Mientras caminábamos hacia su coche, con las luces navideñas reflejándose en los charcos, pensé en Tomás, en su voz, en su grito. Pensé en la mesa llena, en la familia que no preguntó por mí, en la puerta que cerré. Y sentí algo inesperado, no culpa, no miedo, sino un pequeño brote de libertad creciendo dentro del dolor. No sabía entonces que esa decisión, ese paso fuera de casa, iba a cambiar todo. No sabía que mi hija, mi nieta y hasta la familia de Tomás hablarían de esa noche durante años. No sabía que la enfermedad me obligaría a enfrentarme a verdades que había enterrado. Y no sabía, mucho menos, que aquella Navidad iba a llevarme, lentamente, al día del matrimonio de mi nieta, donde otra humillación me esperaba, más cruel, más pública, más devastadora. Pero también, allí, en ese lugar, escucharía un susurro que cambiaría mi destino otra vez. Y esta vez, yo no sería la Aurora que se quedaba callada. El coche de Samuel estaba estacionado bajo un árbol sin hojas, cubierto de una fina capa de escarcha. Abrió la puerta del pasajero con cuidado, como si temiera que yo me rompiera con un simple gesto. Subí despacio, sintiendo cómo mis piernas apenas me sostenían. Cuando él encendió la calefacción, un aire tibio comenzó a llenar el auto, y la sensación de estar flotando entre miedo, cansancio y alivio se hizo aún más extraña. Miré por la ventana. Las luces de la calle se reflejaban en mis ojos como si estuviera viendo una película que no me pertenecía. Samuel encendió el motor y condujo sin prisa. No puso música, no habló, solo me acompañó con un silencio que no pesaba. Era un silencio que calentaba, como una manta. Pasamos junto a varias casas con cenas familiares, mesas encendidas, risas detrás de las ventanas. Todo eso, que antes me hacía sentir culpa por alejarme, ahora se veía lejano, ajeno, casi irreal. Samuel respiró hondo antes de decir algo. Siempre pensé que estabas bien, Aurora. Nunca te vi pedir ayuda. Sonreí con tristeza. En mi vida, pedir ayuda era como encender una alarma. Cada vez que lo intenté, me dijeron que estaba exagerando, que así son los hombres, que el matrimonio es difícil, que la familia lo es todo. Aprendí a guardar silencio para sobrevivir. Samuel apretó el volante, pensativo. Yo te hubiera ayudado, dijo. Aunque fuera tarde, aunque fuera solo para escucharte. Sus palabras cayeron dentro de mí como una piedra en un pozo profundo. Durante años había sentido que nadie me veía, que yo era un mueble más en mi casa, que mi presencia solo servía mientras cumplía con tareas ajenas. Pero ahí estaba él, recordándome que, en algún lugar del pasado, alguien me había querido sin condiciones, aunque fuera de lejos. Llegamos a su casa, una vivienda modesta con luces cálidas en las ventanas. Samuel bajó primero y abrió la puerta. Me ofreció su mano otra vez, y otra vez la tomé. El interior de la casa olía a madera y sopa caliente. Había un pequeño árbol de Navidad, decorado con adornos viejos y fotografías. La casa se sentía viva, algo que la mía no sentía desde hace años. Puedes ponerte cómoda donde quieras, dijo. La estufa está encendida.
Me senté en un sillón cerca del árbol. Mis pies dejaban un rastro de humedad en la alfombra. Samuel desapareció un momento en la cocina y regresó con una taza humeante. Té de manzanilla, para el frío. Le agradecí en voz baja. La taza calentó mis manos entumecidas. La miré un rato sin beber, como si necesitara convencerme de que aquello era real. Un hombre siendo amable sin pedir nada. Un hogar que no me exigía nada. Silencio sin gritos. Samuel se sentó frente a mí. Sus ojos, envejecidos pero amables, esperaban que yo hablara cuando pudiera. No me apuraba. Y hablé. Hablé como no había hablado en décadas. Le conté sobre los gritos, los silencios, las humillaciones, sobre cómo Tomás me aisló de mis amigos, de mi familia, sobre mis esfuerzos por salvar un matrimonio que solo yo empujaba, sobre mi hija, mis nietos, mis miedos, sobre el sobre beige, el diagnóstico, la palabra que me había rebanado el alma: cáncer. Samuel cerró los ojos un segundo, como si aquello también lo golpeara a él. Aurora, lo siento tanto, negué. No quería lástima, solo necesitaba aire, y ese lugar me lo estaba dando. Pasé la noche en su sofá. Me ofreció una manta gruesa y un cojín suave. Mientras me acostaba, escuché su voz desde la puerta del pasillo. Si necesitas algo, estoy aquí. Asentí, aunque él no pudiera verme. Cerré los ojos. Dormí por primera vez en años sin miedo a que alguien golpeara la mesa, la puerta o mi nombre. Desperté al amanecer. El cielo estaba gris, pero la casa se sentía cálida. Samuel preparaba café. La radio sonaba bajito. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía. La Navidad había terminado. Y yo también había terminado con algo. No lo sabía explicar del todo, pero lo sentía. Un ciclo largo, doloroso, por fin se rompía. Cuando regresé a la mesa, Samuel puso una taza frente a mí. ¿Quieres volver a tu casa? Puedo llevarte, pero si no quieres, puedes quedarte el tiempo que necesites. Esa pregunta se quedó suspendida en el aire. Volver, quedarme, decidir. Palabras nuevas para mí. Respiré hondo. No estoy lista para volver, dije al fin. Samuel asintió despacio. Entonces no volverás, al menos no hoy. Fue la primera vez en décadas que alguien respetaba mis tiempos. Pasé 3 días en su casa. 3 días sin gritos, sin órdenes, sin obligaciones. Fueron días duros, porque la realidad me alcanzaba despacio, pero también fueron días de despertar. El 4.º día, mi hija Isabel me llamó. Su voz estaba quebrada. Mamá, papá está furioso. Dice que lo abandonaste. Dice que arruinaste la Navidad. Dice que no quiere verte si no vuelves primero a disculparte. Disculparme. La palabra me volcó el estómago. Isabel lloraba. No sé qué hacer, mamá. La familia está hablando. Todos dicen cosas. Lucía pregunta por ti. Yo estoy asustada. Ese miedo me atravesó. Yo había salido, pero ellas seguían dentro del monstruo. Volver sin cambiar nada no era opción, pero tampoco podía desaparecer del todo. Isabel, dije despacio, quiero que escuches algo. No voy a disculparme, porque no hice nada malo, y no voy a volver a esa casa hasta que yo lo decida, y lo decida por mí. Luego hubo un silencio largo. Escuché un susurro. Mamá, gracias. Pensé que te habías rendido. Pensé que te habías ido para siempre. No, mi niña. Estoy viva y por primera vez estoy aprendiendo a hacerlo. Colgamos. Me senté en el sofá de Samuel. El peso de muchos años se deslizaba lentamente de mis hombros como un abrigo mojado. Esa semana, mi vida comenzó a fracturarse en 2, antes de salir por aquella puerta y después de hacerlo. Pero no sabía que, años más tarde, esa fractura iba a abrirse aún más, justo en el día del matrimonio de mi nieta. No sabía que volvería a sentir en la piel la humillación pública, la burla, el desprecio. No de Tomás, no de su familia, sino del hombre que mi nieta había elegido para casarse. Ni sabía que, en ese instante, al borde de romperme otra vez, un susurro de ella, mi propia sangre, iba a cambiarlo todo. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Mi nombre sigue siendo Aurora. Tengo 68 años. Y después de aquella Navidad en la que crucé la puerta de mi propia casa para no volver, mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé. Pasaron meses, meses de tratamientos, dolores, cansancio, pero también meses de despertar.
Viví en la casa de Samuel durante todo ese proceso, y él estuvo allí, sin exigencias, sin rarezas, sin preguntas incómodas, solo estaba. Y a veces, el simple hecho de que alguien esté, sin querer torcerte, ya es una forma de amor. El cáncer avanzó lento, pero avanzó. Hubo días luminosos y días oscuros. Hubo noches en las que pensaba que no vería otro amanecer, y mañanas en las que me prometía a mí misma que vería crecer a mis nietos. Samuel me acompañaba a cada sesión, me sostenía del brazo cuando mis piernas fallaban y nunca me hizo sentir una carga. Mi hija Isabel comenzó a visitarme en cuanto entendió que yo no iba a volver con Tomás, y eso la obligó a hacer algo que yo no había tenido el valor de hacer cuando ella era niña: poner límites. Un día llegó con los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, he dejado la casa. Lucía y yo nos quedamos con una amiga mientras busco un lugar estable. Papá está furioso. Dice que eres la culpable, que yo me he contagiado de tu rebeldía». Rebelde. Esa palabra me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Si rebelarse es elegir la propia dignidad, entonces ojalá todas las mujeres lo fueran. Isabel lloró en mis brazos, igual que cuando era pequeña, y yo, aunque débil, la sostuve con toda mi alma. Los meses pasaron. Tomás dejó de llamarme, dejó de buscarme. No preguntó por mi salud, no apareció en el hospital, no envió recados, como si yo hubiera muerto el día en que cerré la puerta de la casa. Quizá, para él, sí morí, pero para mí, ese día nací de nuevo. Años después, mi salud se estabilizó. No me curé del todo, pero aprendí a vivir con la enfermedad como quien camina con un lobo dormido en el pecho, despacio, con respeto y sin volver a callar. Lucía creció, floreció como una mujer valiente, suave, empática. Y cuando cumplió 26 años, me dio una noticia que me llenó el corazón de luz. «Abuela, me voy a casar». Lloré de alegría, de orgullo, de gratitud. Pensé en cuántas cosas me habría perdido si hubiera seguido en aquella casa donde mi vida se apagaba. Pensé en lo lejos que había llegado mi niña. Pensé en la posibilidad de verla caminar hacia el altar con el brillo que yo nunca tuve en mis ojos cuando me casé con Tomás. Los preparativos fueron largos, llenos de emoción. Lucía quería que yo estuviera en todo, en la elección del vestido, en la comida, en los arreglos. Yo me sentía útil otra vez, querida, vista. El día de la boda llegó radiante, un cielo azul, una brisa suave, flores blancas por todas partes. Samuel me acompañó, elegante, con su traje oscuro y una corbata azul que combinaba con mis ojos. Yo llevaba un vestido sencillo, color malva, y un chal que mi nieta me había regalado meses atrás. Cuando llegamos al salón, todo era perfecto. La música suave, los invitados conversando, el aroma a flores, el murmullo de felicidad. Vi a Lucía a lo lejos, hermosa como nunca. Tenía el cabello recogido con pequeñas perlas y un brillo en los ojos que me recordó a mi juventud, pero una juventud que yo nunca viví de verdad. Entonces el aire cambió. Lo sentí. Un latido extraño, un silencio invisible que me recorrió la espalda. Volteé. Vi a un grupo de jóvenes, amigos del novio. Reían, bebían, se empujaban unos a otros como si estuvieran en un bar y no en un día sagrado para mi familia. Y entonces lo escuché. Una voz masculina, burlona, recortada por desprecio. La pobre Fedorenta llegó. Me detuve en seco. Sentí que mis huesos se congelaban. La voz había sido casi un susurro. Pero todos los que estaban cerca la escucharon. El novio. El hombre con el que mi nieta iba a unir su vida. Tenía una sonrisa torcida, arrogante, como si hubiera hecho un chiste brillante. Sus amigos rieron. Algunos se taparon la boca para disimular. Otros me miraron de arriba abajo. La pobre Fedorenta. Una palabra que cayó sobre mí como un golpe viejo, conocido. Tomás había usado muchas frases humillantes conmigo, pero esa venía de alguien que estaba a punto de convertirse en parte de mi familia. Me llevé una mano al pecho. El mundo giró un segundo. El aire se volvió espeso. Vi a la madre del novio mirarme con desdén. Vi a un par de invitadas cuchichear entre ellas. Vi a Samuel dar un paso hacia adelante, listo para defenderme. Y vi a mi nieta, Lucía, caminando hacia mí con los ojos abiertos como platos, pálidos, confundidos. «Abuela, ¿qué pasó, abuela? ¿Estás bien?» No pude responder. La palabra seguía repitiéndose en mi cabeza. Pobre Fedorenta. Los años con Tomás se levantaron dentro de mí como un fantasma. Los insultos, los gritos, los desprecios, y sentí algo que no había sentido desde aquella Navidad en la que escapé.
la tentación de dar la vuelta y largarme, huir otra vez de una humillación. Me giré lentamente hacia la salida. Samuel dijo mi nombre, preocupado. El murmullo aumentó. Vi el vestido de Lucía acercarse. Vi su rostro tenso, a punto de romperse. Y justo cuando di un paso para irme, sentí su mano agarrar mi brazo. Firme, caliente, determinada. Abuela, no te vayas. No así, no por él. Su voz se quebró, se acercó aún más. Su boca temblaba. Parecía que iba a llorar, pero no lloró. Solo se inclinó hacia mí y me susurró algo que me dejó sin aire. Algo que cambiaría el rumbo de ese día, el rumbo de nuestra historia, el rumbo de mi vida y de la suya. Su frase aún retumba en mis oídos. La dije despacio, casi sin poder creerlo. Abuela, no quiero casarme, y tú eres la única que puede ayudarme. La frase de mi nieta cayó dentro de mí como un trueno silencioso. No quiero casarme, y tú eres la única que puede ayudarme. Sentí como el mundo alrededor se detenía, la música, las risas, los saludos, todo se apagó. Solo quedábamos ella y yo, en medio de un salón repleto, unidas por un hilo invisible hecho de dolor, miedo y amor. Lucía tenía los ojos llenos de una desesperación que yo conocía demasiado bien. La había visto antes, en mi propia cara, en el espejo de un baño donde me escondía para llorar en silencio, décadas atrás. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que casi bloqueó todo lo demás. Me aferré a su mano. Lucía, ¿qué estás diciendo? Ella tragó saliva. Sus labios temblaban. Abuela, él no es bueno. No es lo que tú crees. No es lo que todos creen. Sentí un frío recorrerme la nuca. Un miedo antiguo, viejo, conocido, se despertó dentro de mí. ¿Te ha hecho algo? Ella bajó la mirada. No respondió de inmediato. Y ese silencio fue suficiente para entenderlo todo. Sí, el novio, ese hombre que minutos antes me había humillado delante de todos, había hecho algo que la tenía atrapada, algo que la tenía aterrorizada. Mi nieta respiró hondo. Yo pensé que cambiaría. Pensé que solo estaba nervioso por la boda. Pensé que... Su voz se quebró. Me revisa todo, abuela. Mi celular, mis salidas, mis mensajes, todo. Si tardo en responder, se enfurece. Si salgo sin avisar, se aparece donde estoy. Si hablo con alguien que no le gusta, me hace sentir culpable. Una punzada me atravesó el pecho. Era como escuchar la versión joven de mí misma. ¿Y te ha levantado la voz? ¿Te ha empujado? ¿Te ha tocado mal? Lucía cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Sí. Un yeso frío me subió por los brazos. Quise abrazarla, cubrirla, llevármela lejos, romper ese salón en pedazos. Ella, mi niña, mi sangre, cayendo en las mismas sombras en las que yo había vivido tantos años. ¿Desde cuándo? Desde hace meses, pero siempre me pide perdón después. Me dice que soy todo lo que tiene, me jura que va a mejorar. Pero luego vuelve. La historia era un espejo que devolvía mi pasado con una nitidez brutal. ¿Y por qué quieres que te ayude yo?, pregunté con la voz rota. Lucía me apretó más fuerte. Porque tú te fuiste, abuela. Tú tuviste el valor. Tú sabes cómo se siente y cómo se sale. Mamá me quiere, pero le da miedo enfrentarse a él, a papá, a todos. Pero tú no les debes nada. Tú ya no tienes miedo. La verdad de sus palabras me golpeó como una ola tibia y dolorosa. Yo, Aurora, la mujer que durante décadas se creyó débil, pequeña, insignificante. Ahora era el refugio, el ejemplo, la salida, el puente hacia la libertad de alguien que yo amaba. La música volvió a escucharse de fondo. Los invitados seguían entrando. El novio reía con sus amigos, ajeno a todo, creyéndose dueño del mundo. Un hombre que no sabía que su poder estaba a punto de resquebrajarse. Lucía respiró hondo. Abuela, si yo digo que no quiero casarme, van a decir que estoy loca, que es frío de última hora, que es culpa tuya, que tú me estás llenando la cabeza. Van a atacarme. Y tenía razón. La sociedad siempre defiende al hombre que rompe y señala a la mujer que intenta huir. Yo puse mis manos sobre sus mejillas. Mi niña, no estás loca, estás despertando. Y eso siempre da miedo. Ella lloró. Lloró como cuando era una niña que se raspaba las rodillas y corría a esconderse en mi regazo. No quiero ser como tú fuiste, abuela.
No quiero 15 años de miedo. No quiero 20 años de silencio. No quiero terminar pidiendo permiso para respirar. No quiero despertarme un día sintiendo que ya no soy yo. Sus palabras me atravesaron el alma. Toda mi vida dolida resonó dentro de ellas. Entonces no te casas, dije. Así, sin temblor, sin duda. Lucía abrió los ojos. ¿Y qué hago? ¿Cómo me voy? ¿Cómo salgo? Todos están aquí, mis amigos, mi familia, y él, ese hombre que me llamó pobre fedorenta. Ese hombre que creía que podía humillarme sin consecuencias. Ese hombre que había marcado, sin saberlo, el inicio de su caída. Lucía, ¿me das tu mano? Ella me la entregó. Vamos a salir de aquí despacio, le dije, sin miedo, sin correr, sin dar explicaciones, porque tú no le debes tu vida a nadie. Ella tragó saliva. ¿Y si él nos sigue? ¿Y si se enfurece? ¿Y si dice que lo humillé? Lo humillará la verdad, respondí. No tu decisión. Miré a Samuel. Él ya había entendido todo con solo ver nuestros rostros. Se acercó despacio, protector, sin invadir. Tenía los ojos encendidos por una furia silenciosa, ¿Todo pero bien? controlada. Preguntó con voz firme. Asentí. Necesitamos irnos, ahora. Samuel se cuadró como un árbol viejo frente al viento. Estoy con ustedes. Lucía me miró temblando, buscando valor. Le acaricié el rostro. Mi niña, lo que vas a hacer hoy te va a salvar la vida. Ella respiró hondo. Inspiró fuerza, expiró miedo, y entonces, juntas, dimos el primer paso hacia la salida. Un paso que detuvo el tiempo. Un paso hacia la libertad. Un paso que iba a volverse un Porque cuando la terremoto novia dentro del desaparece salón. antes de la ceremonia, nadie puede fingir que todo está bien. Y la historia, la nuestra, apenas comenzaba a arder. Caminamos hacia la salida con pasos lentos, medidos, casi ceremoniales. Lucía llevaba el vestido blanco recogido entre las manos para no tropezar. Yo caminaba a su lado, sosteniéndola por el brazo, sintiendo cómo cada temblor de su piel atravesaba mis propios huesos. Samuel iba un poco detrás, vigilando, atento a cualquier movimiento extraño. Su presencia era un muro silencioso, una protección que no hacía ruido, pero que se sentía tan firme como una montaña. A cada paso, escuchaba murmullos, miradas, sorpresa, desconfianza. Una novia caminando hacia la puerta antes de casarse no es algo que pase desapercibido. Pero Lucía no bajó la mirada, y yo, al verla así, sentí un orgullo tan profundo que casi dolía. El pasillo hacia la salida estaba lleno de flores blancas, las mismas flores que debían acompañarla al altar. Y ahora eran testigos mudos de su huida. Justo cuando alcanzamos la mitad del camino, la voz que ambas temíamos retumbó detrás de nosotras. Lucía, el novio. Su voz tenía ese filo que solo los hombres acostumbrados a dominar desarrollan, un filo que corta incluso cuando suena suave. Nos detuvimos. Lucía se aferró a mi mano. Yo respiré hondo. Samuel dio un paso adelante, listo para interponerse. El novio apareció entre los invitados, aún con esa sonrisa falsa, tan pulida como un cuchillo. Sus amigos venían detrás, riéndose, creyendo que todo era un malentendido. Lucía, ¿a dónde vas vestida así? La ceremonia es en 15 minutos. Ella tragó saliva. Yo sentí su miedo subirle por el cuerpo, pero también sentí algo más, resistencia. No quiero casarme, dijo. Su voz no era fuerte, pero era firme. El novio se quedó inmóvil. Su sonrisa se quebró. El silencio llenó el salón como una explosión contenida. ¿Cómo que no quieres casarte? Estás nerviosa. Es normal. Las novias lloran, se estresan. No digas tonterías delante de todos. Lucía dio un paso atrás. Él dio uno adelante. Y fue entonces cuando vi en su mirada algo que me puso la piel de gallina. No miedo a perderla, miedo a perder el control. No son tonterías, respondió ella. No quiero seguir contigo. No quiero esta vida. No quiero más miedo. Él rió. Una risa seca, arrogante. Miedo. Te inventas historias porque tu abuela te llena la cabeza. Mírala. Una vieja resentida que destruye familias. El golpe fue directo a mí, pero no dolió, porque llevaba años preparándome para ese tipo de veneno. Di un paso al frente. Ella no repite mis errores, dije. Ella los rompe. El novio me miró como si quisiera aplastarme con los ojos. Tú no tienes voz aquí. Lucía se movió tan rápido que hasta el aire tembló. Sí la tiene, porque si ella no hubiera salido de donde tú quieres meterme, yo estaría perdida.
Los invitados murmuraron aún más fuerte. La tensión era un hilo al borde de romperse. El novio avanzó hacia Lucía. Samuel se colocó entre ambos, con una calma peligrosa. Ella dijo que no. El novio frunció el ceño. Muévete. Es un asunto de pareja. Samuel no se movió. Su silencio era un muro, y entonces el novio levantó el brazo. Fue un gesto mínimo, rápido, casi reflejo. Pero yo lo vi. Lo vi con los ojos de una mujer que ya vivió demasiadas veces ese movimiento, ese amago de agarrar, empujar, dominar, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Tomé la mano de Lucía y la jalé detrás de mí. Samuel atrajo al novio hacia atrás con un movimiento suave pero firme. Hubo un murmullo de escándalo. La madre del novio se levantó de su silla, furiosa, con las mejillas encendidas. Mi hijo jamás haría algo así. Ustedes están arruinando esta boda. Lucía habló, y su voz atravesó el salón como un rayo. Sí lo hace, y lo hizo conmigo. Muchas veces. Un silencio pesado cayó sobre todos. Un silencio que revelaba verdades que muchos preferían ignorar. El novio intentó acercarse otra vez, pero esta vez fue Isabel, mi hija, quien apareció desde el fondo de la sala y se colocó al lado de Lucía. «No la toques», dijo con una firmeza que nunca antes había visto en ella. Madre e hija juntas, 3 generaciones, 3 mujeres que habían sido heridas por hombres muy parecidos, pero que ahora se plantaban por primera vez. El novio abrió la boca, pero no salió nada. Se quedó paralizado, roto, derrotado por la verdad. Lucía respiró hondo, miró el salón entero, sus invitados, los de él, las flores, la música detenida, y dijo la frase que hizo que mi corazón temblara de orgullo. No me importa si todos hablan, no me importa si creen que soy débil. Hoy elijo mi vida. Y no me caso. La gente comenzó a susurrar, unos sorprendidos, otros indignados, algunos aplaudiendo en silencio. Tomé la mano de mi nieta. Samuel tomó mi hombro. Isabel abrazó a su hija. Juntas dimos la vuelta. Juntas cruzamos el pasillo. Juntas abrimos la puerta hacia la calle. El sol nos golpeó el rostro. Lucía respiró como si fuera la primera vez en años. Y mientras descendíamos los escalones del lugar, ella me miró con lágrimas nuevas. Abuela, si tú no hubieras salido aquella Navidad, yo no habría salido hoy. Sentí que mis ojos se llenaban. Esa frase fue mi cura, mi redención, mi segunda vida, porque las heridas que yo cargué durante décadas se convertían ahora en un mapa para que ella no se perdiera. Pero aún faltaba una última batalla, una que yo no esperaba, una que me obligaría a enfrentar a un fantasma que creía enterrado. Tomás, mi esposo, el hombre que yo había dejado atrás. No sabía que él también estaba allí y que acababa de verme, a mí, a Samuel, a Lucía escapando, y estaba caminando hacia nosotras, con la cara torcida, con los ojos en llamas, con la intención de desatar un infierno que ya no podía controlarnos. Tomás avanzaba hacia nosotras con pasos pesados, casi arrastrados, como un animal herido que no entiende por qué el mundo ya no le teme. Su rostro estaba endurecido, rojo, hinchado. Sus ojos, pequeños y oscuros, me buscaron como un dardo clavándose en mi pecho. Aurora. Su voz fue un gruñido, un llamado que yo conocía demasiado bien. Mi cuerpo reaccionó primero, un estremecimiento en la espalda, un latido acelerado, un eco viejo de obediencia. Pero ese reflejo murió tan rápido como nació. Yo ya no era la mujer que él dejaba temblando en la cocina. Yo ya no tenía miedo de su sombra. Y sobre todo, yo no estaba sola. Lucía apretó mi mano. Isabel se adelantó medio paso, como si quisiera ponerse entre él y nosotras. Samuel tensó la mandíbula y bajó un poco el mentón, listo para proteger. Tomás llegó a 3 pasos de distancia. Se detuvo allí, abriendo los brazos en un gesto teatral. ¡Qué espectáculo! Esto es lo único que saben hacer, armar dramas. Primero tú te largaste en Navidad y ahora arruinas la boda de tu nieta. Lucía dio un paso adelante. Nadie la detuvo. No la arruinó ella, respondió. La arruinaste tú cuando entraste por esa puerta. El murmullo de los invitados que empezaban a salir se volvió más espeso. Algunos grababan con el celular, otros observaban con morbosa curiosidad, pero Lucía no apartó la mirada. Tomás la señaló con un dedo tembloroso. Tú estás así por culpa de esta vieja. Siempre te llenó la cabeza con historias de víctima. Siempre quiso que vivieras resentida, igual que ella. Respiré hondo.
Esa frase había sido su arma favorita durante años. Convertir mi dolor en exageración, mi verdad en locura, mi resistencia en rebeldía inútil. Pero esta vez, la mentira no encontró dónde esconderse. Abuela no me llenó la cabeza de nada. Fue Lucía quien habló, firme. Me llenó el corazón de valor. Y eso es lo que te duele. Tomás rió. Una risa hueca. ¿Valor? ¿Salir huyendo en plena boda es valor? ¿Permitir que esa mujer, señaló a Isabel, se divorcie y destruya su familia es valor? ¿Convertir a tu abuela en una carga para otros es valor? Mi hija apretó los puños. Papá, basta. Él la ignoró. Aurora, mírate, con ese hombre al lado, dijo mirando a Samuel con desprecio, como si volvieras a tener 20 años, como si todavía tuvieras algo que dar. Eres una vergüenza para esta familia. Samuel dio un paso hacia adelante. Yo le tomé el brazo para detenerlo. No necesitaba que un hombre hablara por mí. No esta vez, no más. Mi voz salió calmada, tan calmada que incluso yo me sorprendí. Tomás, yo dejé de pertenecer a tu familia el día que cruzaste la línea. Ese día dejaste de ser mi esposo. Y hoy, viéndote así, solo puedo agradecer que ya no soy una extensión de tu rabia. Su rostro se deformó, se acercó un paso. Eres una inútil, siempre lo fuiste. Te fuiste porque no servías para nada, ni siquiera para sostener tu propia casa. Me acerqué también, solo lo necesario. Me fui porque aprendí a sostenerme a mí misma. Algo que tú nunca quisiste que descubriera. Tomás tragó saliva. Su mirada se movió rápido, temblorosa, como si buscara aliados entre la gente. Pero nadie dio un paso hacia él. Su hermana bajó la vista. Su madre retrocedió un poco. Los invitados se hicieron a un lado, como si él contagiara vergüenza. Por primera vez en su vida, Tomás estaba solo frente a la verdad. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. La madre del novio, sí, la misma que minutos antes me había mirado con desdén, se acercó a él. Basta, Tomás, estás quedando como un animal, déjalas ir. Él la miró con incredulidad, pero la mujer retrocedió hacia su familia, claramente avergonzada por su propio hijo. Lucía respiró hondo, aún tenía lágrimas en los ojos, pero ya no eran de miedo, eran de decisión. Abuela, ¿podemos irnos? Le acaricié la mejilla y asentí. Sí, mi niña, ahora sí. Tomás dio un último paso hacia mí. Si te vas ahora, no vuelvas a buscarme. Nunca. La gente contuvo el aliento. Y yo, Aurora, la mujer que un día temblaba ante sus gritos, respondí con la verdad más simple de mi vida. Tomás, yo dejé de buscarte hace años. Solo tú no lo habías notado. Él abrió la boca. Pero ya no tenía palabras, ni poder, ni público. Lucía tomó mi mano, Isabel tomó la suya. Samuel colocó su mano sobre mi hombro. Y así, las 4 generaciones, mi pasado, mi hija, mi nieta y el hombre que la vida me trajo cuando más lo necesitaba, cruzamos juntas los escalones del edificio. Detrás de nosotras quedó el novio roto, la familia confundida, las flores marchitas en el suelo y un eco que ya no pesaba. El eco de la última vez que Tomás tuvo poder sobre mí. Cuando llegamos al auto, Lucía se detuvo. El viento movió su velo, suave, como si quisiera despedirse. Abuela, ¿crees que hice lo correcto? La miré a los ojos. Eran los mismos ojos que me miraron la noche en que me escapé de mi casa. Eran ojos encendidos por vida. Hiciste lo que yo debía haber hecho a tu edad. Hiciste lo correcto, para ti. Y eso basta. Ella se lanzó a mis brazos. Yo la sostuve con toda mi fuerza. Mientras Samuel nos abría la puerta del coche, sentí algo que no sentía desde que tenía 20 años. Paz. Paz real. De esa que se gana, no que se pide. Pero la historia no terminaba ahí. Porque al día siguiente, cuando todas creíamos que lo peor había pasado, alguien llamó a mi puerta. Y traía una noticia que abriría la herida más antigua que yo tenía, una que creía cerrada para siempre. La mañana después de la boda fallida amaneció extrañamente silenciosa. Samuel preparaba café en la cocina. Isabel dormía aún, agotada por el torbellino de emociones. Lucía estaba en mi sofá, envuelta en una manta, con los ojos abiertos mirando el techo como si tratara de reconstruir el mundo desde cero. Yo estaba sentada en mi sillón, con una taza tibia entre las manos. El aire olía a pan tostado,
pero también a ese sabor metálico que deja el miedo después de un día demasiado largo. La paz era frágil, tan frágil que parecía hecha de cristal. Y entonces sonaron los golpes en la puerta. 3 golpes, firmes, sin prisa, sin miedo, sin duda. Golpes de alguien que no venía a pedir permiso. Mis dedos se tensaron alrededor de la taza. Samuel levantó la vista, alerta. Lucía se irguió, con la respiración contenida. Isabel despertó sobresaltada en el cuarto contiguo. Nadie habló. Pero todos supimos antes de que yo me levantara que quien estuviera afuera no venía a felicitarnos. Me acerqué a la puerta despacio. Cada paso era un eco antiguo en mis huesos, como volver a caminar dentro de una casa que había jurado no pisar nunca más. Abrí, y ahí estaba él, Tomás, no vestido de ira como el día anterior, no inflado de orgullo, no borracho. Estaba distinto, más delgado, más gris. Sus ojos parecían 2 pozos vacíos, y su respiración era lenta, pesada, como si cada exhalación le costara años. Aurora, dijo, necesito hablar contigo. La frase cayó en la entrada como una piedra enorme. Samuel apareció detrás de mí. Lucía se asomó tras él. Isabel salió del cuarto con el cabello revuelto y la piel pálida. Pero Tomás no los miró. Sus ojos estaban clavados en mí, solo en mí. Yo respiré hondo. No sentí miedo. Ese fantasma, aunque aún oscuro, ya no podía tocarme como antes. ¿Para qué has venido?, pregunté. Tomás tragó saliva. Le tembló un poco la mandíbula. ¿Podemos hablar a solas? La risa que salió de mi pecho fue breve, seca. No, ya nunca más hablaremos a solas. Si tienes algo que decir, dilo aquí, frente a mi familia, frente a quienes durante años no vieron lo que yo vivía, frente a quienes ahora sí me escuchan. Tomás bajó la mirada. Era una imagen extraña, un hombre que había vivido erguido sobre mi miedo. Ahora no podía sostener el propio peso. Está bien, respondió. Hizo una pausa larga, muy larga, como si le costara encontrar las palabras. Ayer me dijeron algo, después de que ustedes se fueron. Mi respiración se detuvo un instante. ¿Qué te dijeron? Él levantó la mirada. Tenía los ojos húmedos, pero no de culpa. No de arrepentimiento. Era un dolor distinto. Un dolor que yo jamás le había visto. Tú estás enferma. El silencio cayó sobre nosotros como un telón oscuro. Mi hija dio un paso hacia adelante, sorprendida. Lucía cubrió su boca con una mano. Samuel frunció el ceño, tenso. Yo respiré despacio. ¿Quién te lo dijo? Tu suegra del hospital. La doctora que te vio antes de Navidad. Alguien de su equipo la reconoció en un video de la boda y habló conmigo afuera. Su voz se quebró apenas un segundo. Dijo que tienes cáncer. La palabra salió de él como una confesión. Yo la recibí con calma. Ya no me destruía, ya la había llorado, ya la había aceptado, ya la había enfrentado, pero en él esa palabra era otra cosa. Tomás respiró hondo. Su rostro se endureció. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué? Yo debía saberlo. Soy tu esposo. Tenía derecho. Mi calma se incendió en un segundo. ¿Derecho?, repetí. Él levantó la barbilla, desafiante, igual que en nuestros peores años. Sí, derecho. Vivimos juntos 40 años, Aurora. Te di mi vida. Merezco saber si te estás muriendo. La sangre me ardió. Sentí un fuego antiguo despertar, pero ya no para destruirme, sino para defenderme. Tomás, si no te lo dije, es porque tú nunca quisiste escuchar nada que no fuera tu propia voz. Él abrió la boca, pero seguía hablando. No iba a detenerme. No esta vez. Cuando fui al hospital ese día, tú me gritaste delante de toda tu familia. Me llamaste inútil, irresponsable, maldita. Y ni siquiera preguntaste por qué había salido. No miraste el sobre, no me miraste a mí. Tomás apretó los puños, bajó la cabeza, pero no habló. Yo avancé un paso. Pasé años pidiéndote que me escucharas. Años creyendo que si te amaba más, gritarías menos. Años sintiendo que mi vida valía menos que tus enfados. Años apagándome para no molestarte. Mi voz tembló solo al final, y cuando por fin supe que estaba enferma, no quise que mi última batalla fuera pedirte comprensión. Tomás respiró hondo. Sus ojos se volvieron rojos. No podía sostenerme la mirada. Samuel puso una mano en mi hombro. Yo no me moví. Tomás tragó saliva, estremecido. Quiero ayudarte. Mi estómago se apretó. No por esperanza, sino por el peso de todo lo que esa frase escondía.
¿Quieres ayudarme?, pregunté. Después de ignorarme, humillarme, romperme durante décadas, él levantó la vista. Y lo vi. Algo en él se había roto. Tal vez no por mí, tal vez no por amor, tal vez solo por la idea de perder lo único que siempre creyó asegurado, mi presencia. Pero yo ya no era suya. Estuve hablando con la doctora, y ella dijo que tu pronóstico es delicado, que estás cansada, que necesitas reposo. Mi corazón latió fuerte, pero no por él, sino porque mis dos vidas, la que tuve con Tomás y la que construí lejos de él, chocaban ahora en un punto imposible. ¿Y qué esperas de mí, Tomás?, pregunté. Él dio un paso adelante. Las manos le temblaban. Quiero que vuelvas a casa. Quiero cuidarte. Sé que no fui, que no era, pero puedo cambiar. Puedo ayudarte. No quiero que mueras lejos de mí. Lucía jadeó. Isabel se llevó una mano a la boca. Samuel soltó el aire, incrédulo. Yo cerré los ojos un segundo. Sentí un vértigo profundo. Un remolino de recuerdos giró dentro de mí. Los gritos, los golpes en la mesa, los silencios que me ahogaban, las navidades rotas, los aniversarios vacíos, mi juventud evaporada, mi esperanza enterrada. Y luego vi a Lucía, a mi nieta, la que había escapado de un hombre igual que él. Gracias a que yo me escapé primero. No podía traicionarla, ni traicionarme. Tomé aire, lo miré a los ojos y dejé salir la verdad que había esperado toda mi vida. Tomás, yo no voy a volver contigo, ni ahora, ni nunca, ni aunque me quede un año de vida, ni aunque me quedara solo un día. Su rostro se contrajo. La derrota le cayó encima como un manto pesado. Aurora, por favor. No, fue suave, fue firme, fue un cierre definitivo. Te perdono, pero no regreso. Tomás retrocedió un paso, luego otro. Su respiración se volvió irregular, casi un sollozo. No sabía cómo manejar un mundo en el que yo ya no le pertenecía. Dio media vuelta y se fue. No corriendo, no furioso, sino vencido. La puerta se cerró. El eco quedó vibrando en el aire. Lucía corrió hacia mí y me abrazó. Isabel lloraba. Samuel me rodeó con su brazo sin decir una sola palabra. Ese día, cerré por fin la última puerta pendiente, la que había dejado entreabierta durante años, esperando que él cambiara. Y comprendí que a veces el cierre no llega cuando el otro pide perdón, sino cuando una decide que ya no necesita esperarlo. Pero aún faltaba una última parte de esta historia, la más luminosa, la más inesperada, la que llegó cuando pensé que el final ya estaba escrito, porque a veces la vida te recompensa justo después de cortar la última cadena. Cuando Tomás se fue, el silencio que quedó en la casa no fue un silencio incómodo, fue un silencio limpio, un silencio que se siente después de cerrar una herida que llevaba décadas abierta, como si el aire, por fin, pudiera entrar sin doler. Lucía seguía abrazada a mí, con el rostro escondido entre mi hombro y mi cuello. Abuela, ¿estás segura de tu decisión? La miré con ternura. ¡Qué ironía! Durante años fui yo quien dudaba, quien temblaba, quien se hacía pequeña. Y ahora era ella quien necesitaba confirmación, como si yo fuera una montaña en la que podía apoyarse. Más segura que nunca, le dije, porque esta vez no elegí desde el miedo, elegí desde la verdad. Isabel se secó las lágrimas con la mano. Samuel se acercó y me tomó la mano con la discreción de un hombre que respeta los espacios, pero que quiere que sepas que está ahí. Aurora, dijo con voz baja, te admiro. Ese simple te admiro me estremeció más que cualquier oferta de ayuda, más que cualquier gesto paternalista, más que cualquier promesa vacía. Porque Samuel no admiraba una versión ideal de mí, me admiraba a mí, rota, remendada, desgastada, pero viva. El resto del día fue una mezcla de calma y nudos en la garganta. Lucía llamó a algunos amigos cercanos para explicarles que no habría boda. Isabel habló con su hermana para avisar que no volvería a la casa de Tomás. Yo preparé té, moviéndome lento, sintiendo que algo dentro de mí se acomodaba por fin. Por la tarde, Lucía se sentó a mi lado en el sofá. Abuela, ¿tú crees que yo voy a tener un buen matrimonio algún día? La pregunta me partió un hilo en el corazón. Tomé su mano. Un buen matrimonio no empieza buscando al hombre correcto, mi amor. Empieza siendo tú la mujer que no se abandona. Y tú ya empezaste ese camino. Lucía sonrió entre lágrimas. Yo quiero ser fuerte como tú.
Yo la miré y dije algo que jamás pensé que diría. No seas fuerte como yo, sé fuerte como tú, porque tú tuviste el valor antes de perderlo todo. Yo tardé demasiado. Se inclinó y apoyó su cabeza sobre mi hombro. Así nos quedamos un rato, escuchando la respiración de la casa, el viento entrando por la ventana, los pasos suaves de Samuel en la cocina. Esa noche dormí profundamente. Desperté con el canto de los pájaros, con un rayo de luz entrando por la cortina, con un peso más liviano en el pecho y con una decisión nueva dentro de mí. Era momento de volver al hospital, de enfrentar mi enfermedad con el mismo valor con el que había enfrentado a Tomás, de dejar que la vida avanzara sin cadenas. Pedí cita para la semana siguiente. La doctora me recibió con una sonrisa cálida y los ojos ligeramente sorprendidos. Aurora, te ves distinta, más firme. Estoy en paz, doctora, respondí, y ahora sí quiero pelear. Ella revisó mis estudios, mis niveles, mis signos vitales. Yo la observaba con calma. No estaba lista para morir. Pero si la vida me pedía que luchara, yo iba a luchar como nunca. La doctora terminó de escribir algo. Voy a ser sincera contigo, Aurora. Tu recuperación no será fácil, pero hay algo que cambia mucho el pronóstico. La miré fijamente. ¿El qué? Ella sonrió. La gente que te acompaña. Sentí un nudo dulce en el pecho, un nudo de gratitud. Samuel estaba en la sala de espera. Lucía había querido venir, pero insistí en que descansara. Isabel me esperaba en casa con sopa caliente. Yo ya no estaba sola, y el cuerpo sabe cuando ya no está solo. Salí del hospital con un papel lleno de indicaciones, medicamentos, análisis futuros, pero también salí con la sensación de que la vida me estaba regalando una segunda oportunidad. Quizá no una larga, pero sí una mía. Samuel se levantó cuando me vio. ¿Cómo te fue? Le mostré la carpeta. Tengo batalla por delante. ¿Y tú estás lista? Sonreí. Estoy más lista que nunca. Él tomó mi mano. Su tacto era tibio, firme, seguro. Aurora, quiero que sepas algo. No estoy contigo por lástima, ni por nostalgia del pasado. Estoy contigo porque, cuando te fuiste aquella Navidad, yo te vi renacer. Y desde entonces, no he dejado de admirar a la mujer que eres. Mi respiración se detuvo un segundo, no por sorpresa, sino porque mis huesos, por primera vez en décadas, sintieron algo parecido a felicidad. Regresamos a casa. Nos esperaban risas, olor a sopa, mantas suaves y un silencio limpio. La vida reconstruyéndose desde lo simple. Esa noche, Lucía me abrazó antes de dormir. Abuela. Pensé que ayer era el peor día de mi vida. Hoy entiendo que fue el mejor, porque me liberé. Y tú también. La besé en la frente. Sí, mi niña. A veces, la libertad llega envuelta en un desastre. Y tenía razón. El desastre apenas nos estaba revelando sus frutos, porque la mañana siguiente, la vida me daría la noticia más inesperada de todas. Una que pondría todas las piezas en su lugar. Una que cerraría el círculo. Una que le daría a mi historia un sentido que yo jamás imaginé. Una noticia que no venía del pasado, sino del futuro. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, casi luminoso. No era la calma tensa del día anterior, ni el silencio vacío de mis viejas mañanas con Tomás. Era un silencio, lleno de vida, de preguntas nuevas, de caminos abiertos. Yo estaba en la cocina preparando café. Samuel arreglaba unas plantas en la ventana. Lucía dormía aún, pero con el rostro relajado, sin la sombra que había cargado durante meses. Isabel hablaba por teléfono con alguien, caminando de un lado a otro del pasillo, nerviosa pero esperanzada. Parecía un día cualquiera, un día tranquilo, un día sin tormentas. Entonces sonó el timbre. Un sonido corto, agudo, inesperado. El tipo de sonido que anuncia que algo va a cambiar. Miré a Samuel. Él levantó la vista, atento. Lucía despertó sobresaltada desde el sofá. Isabel colgó inmediatamente la llamada. Me acerqué a la puerta con el corazón latiendo despacio, pero fuerte. Abrí.
y me encontré con alguien que no veía desde hacía años. Mi hijo Daniel. Ese hijo que se alejó de mí cuando me separé de Tomás, el que me culpó por destruir la familia, el que repitió las mismas palabras que su padre le había metido en la cabeza, el que me cerró la puerta durante los peores momentos de mi enfermedad, el que yo creía perdido para siempre. Ahí estaba, más adulto, más cansado, más humano, con los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la noche. Mamá, dijo, y la voz se le quebró a mitad de la palabra. Mi corazón dio un salto doloroso, un salto que mezclaba amor, rabia, nostalgia, heridas viejas, esperanza. Daniel, ¿qué haces aquí? Él respiró hondo, y entonces lo vi. Un sobre arrugado en su mano, un sobre idéntico al mío, el mismo tipo, el mismo color, el que yo había escondido aquella Navidad bajo el mantel, temblando de miedo. Mamá, repitió, necesitamos hablar. Se hizo a un lado para que entrara la luz. Yo respiré hondo y lo dejé pasar. Samuel se retiró con respeto. Isabel llevó una mano al pecho, sorprendida. Lucía se quedó congelada, observando. Era la primera vez en muchos años que veía a su tío así, vulnerable. Daniel avanzó hacia mí, pero no me tocó. Sabía que no tenía derecho a invadir mi espacio sin permiso. Tomó aire y dijo, fui al hospital. El suelo se me movió bajo los pies. Sentí que el aire se espesaba. ¿Por qué?, pregunté. Porque anoche papá me llamó. Mi estómago se apretó. No pensé que Tomás tendría el valor de enfrentarse a su propio hijo. No pensé que hablaría de mi enfermedad. No pensé que Daniel escucharía. Él continuó. Me dijo que estabas enferma, que no se había dado cuenta, que tú te fuiste sin decir nada, y que él no sabe cómo vivir con esa culpa. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y distancia. Mamá, siguió Daniel, yo he sido injusto contigo, muy injusto. Sé que fui cruel, sé que te herí, sé que repetí lo que él me enseñó. Y anoche, cuando escuché que estabas enferma, sentí algo romperse dentro de mí. Se llevó una mano al rostro, avergonzado. Yo pensé que tú ibas a estar ahí siempre, que no importaba lo que pasara, siempre ibas a perdonar, a resolver, a quedarte, como siempre hiciste cuando éramos niños. Pero ahora entiendo que fui yo quien te dejó sola. Las lágrimas se desbordaron en sus ojos. Y no quiero que te vayas de esta vida, creyendo que no te quise. Mi respiración tembló. Daniel, yo te he querido siempre. Él negó, llorando. No, tú me quisiste, pero yo no supe quererte a ti. No como madre, no como mujer, no como alguien que también sufría. Mi cuerpo entero se estremeció. Yo no esperaba esto, no esperaba nada de él. Creí que esa herida quedaría abierta para siempre. Creí que nunca escucharía estas palabras. Y entonces Daniel extendió el sobre arrugado. Mamá, quiero acompañarte al hospital. Quiero estar contigo. Quiero recuperar el tiempo que te robé. Quiero curar lo que rompí. No sé cómo hacerlo, pero quiero empezar. Me quedé inmóvil. Isabel lloraba en silencio. Lucía también. Samuel me miraba con un brillo cálido, como si la vida acabara de regalarme un milagro. Yo extendí mi mano. Toqué la de Daniel. Su piel estaba caliente, temblorosa, y dije la verdad. No sé si podremos arreglarlo todo. Las heridas toman tiempo, pero si quieres caminar conmigo, yo te dejo entrar. Daniel se quebró. Se arrodilló, apoyó la frente en mis manos, igual que cuando era niño. Yo acaricié su cabello grisado por el estrés, por la vida, por los errores, y entendí algo profundo. A veces la libertad abre puertas que jamás imaginaste. A veces el amor llega tarde, pero llega limpio. Y a veces, al romper una cadena, liberas también a quienes estaban atrapados contigo. Ese día supe que mi historia no terminaba en la enfermedad, ni en la huida de Tomás, ni en la boda fallida de mi nieta. Mi historia seguía, porque la vida, incluso en sus bordes más oscuros, siempre encuentra una rendija por donde entrar la luz. Y la luz había llegado a mi puerta, en forma de un hijo perdido, en forma de perdón, en forma de un futuro nuevo. Pero aún faltaba el último fragmento, la conclusión que cerraría el círculo, la frase final que llevaba toda mi vida esperando decir. Daniel seguía de rodillas frente a mí, con la frente apoyada en mis manos. Yo sentí sus lágrimas mojar mi piel, igual que cuando era un niño y venía corriendo a buscar consuelo después de una caída. La diferencia era que ahora las heridas ya no estaban en sus rodillas, sino en su alma.
Lo levanté despacio. No porque yo fuera fuerte físicamente, sino porque, por primera vez en muchos años, mi espíritu estaba de pie. Él se incorporó con los ojos rojos, y yo lo abracé. Un abrazo lleno de grietas, de silencios, de culpas viejas, pero también lleno de algo nuevo, reconocimiento. Un abrazo puede ser un puente, y ese día Daniel y yo construimos el nuestro. Isabel se acercó, Lucía también. Samuel se unió después, como una raíz que sostiene a un árbol entero. Los cuatro, mi familia verdadera, un círculo imperfecto, pero vivo. Cuando Daniel se secó el rostro, respiró hondo. Mamá, quiero decirte algo más. Lo miré. Su voz tembló. Yo siempre pensé que tú te quedabas con papá porque lo amabas demasiado, pero ahora entiendo que te quedabas, porque creías que no había salida, porque te hicieron creer que tu vida no valía sin él. Asentí. Era cierto, dolorosamente cierto. Y continuó. Pero cuando escapaste aquella Navidad, yo estaba furioso, furioso contigo, furioso por mí, furioso porque ya no entendía el mundo sin tu silencio. Lucía se llevó una mano al pecho. Isabel bajó la mirada. Samuel apretó mi hombro. Y Daniel concluyó. Ahora sé que lo que hiciste, lo hiciste por amor propio. Y ojalá yo hubiera entendido antes que ver a una madre salvarse también salva a sus hijos. Sus palabras me atravesaron como una luz tibia, una luz que cerraba heridas que yo había guardado por décadas bajo la piel. Me acerqué, tomé su rostro entre mis manos y dije, Daniel, tú también eres parte de mi sanación. Estoy aquí, y aún hay tiempo para nosotros. Él cerró los ojos, asintió. Pasamos el resto de la mañana hablando, reímos un poco, lloramos mucho, cocinamos juntos una sopa sencilla que sabía a hogar y a reconciliación. Cada gesto era un hilo que remendaba un pedazo de nuestra historia. Por la tarde, Daniel me acompañó al hospital para programar mis nuevos tratamientos. En la sala de espera, mientras Lucía hojeaba una revista y Samuel le explicaba algo a Isabel, mi hijo se inclinó hacia mí. Mamá, lo que tú hiciste con Lucía, lo que hiciste con nosotras, eso cambió todo. Ella no va a repetir tu historia, ni mi hermana, ni yo. Lo miré. Y entendí que la cadena se había roto, no solo para mí, para todos. Salimos del hospital con los papeles en la mano. El viento era fresco, pero no frío. El cielo estaba gris, pero no triste. La vida tenía otro sabor. Esa noche, antes de dormir, Samuel me llevó a la terraza de la casa. Había puesto 2 sillas, una manta y una vela que parpadeaba en un frasco de vidrio. Aurora, dijo suavemente, quiero que sepas algo. No sé cuánto tiempo tenemos, nadie lo sabe, pero mientras lo tengamos, quiero estar contigo, a tu ritmo, a tu manera, sin prisa, sin miedo. Mis ojos se llenaron, el corazón me latía lento, profundo, libre, y él añadió, tú no eres tu pasado, ni tu dolor, eres lo que decidiste hacer con ellos, y lo que veo en ti es fuerza y luz. Me tomó la mano, yo la apreté. No necesitábamos promesas, no necesitábamos un futuro perfecto. Solo necesitábamos estar presentes, y lo estábamos. Meses después, Lucía encontró un trabajo nuevo. Entró a terapia. Comenzó a sonreír sin miedo. Isabel alquiló un departamento pequeño y luminoso, donde por primera vez en muchos años se sintió dueña de sí misma. Daniel y yo reconstruimos nuestra relación, ladrillo por ladrillo, sin prisas, con verdad. ¿Y Tomás? Tomás desapareció de nuestras vidas. Ni lo odiamos. Ni lo buscamos, ni lo mencionamos. La ausencia también puede ser una bendición. Mi salud se mantuvo estable, no perfecta, no milagrosa, pero estable. Y yo aprendí a agradecer cada semana, cada tarde, cada café caliente que tomaba con mis nietos. Un día, Lucía me llevó de sorpresa a un jardín lleno de almendros en flor. Abuela, ¿ves esto? Asentí, maravillada. Ella sonrió. Así me siento ahora, renacida, libre. Gracias a ti. Tomé su mano y dije la verdad que cerraba toda mi historia, la verdad que mi corazón llevaba décadas queriendo pronunciar. Mi niña, yo no me salvé cuando salí por aquella puerta, me salvé cuando tú me pediste que no me fuera del salón aquel día, porque me enseñaste que todavía había algo por qué luchar, alguien que me miraba como yo nunca me había mirado. Ella se abrazó a mí y las flores cayeron suavemente alrededor. Ese día comprendí mi final. No como un desenlace triste, sino como una victoria silenciosa. Porque sobrevivir no es solo seguir respirando, es volver a elegir la vida, una y otra vez, aunque duela, aunque cueste, aunque tiemble. Y yo, Aurora, mujer de 68 años, hija, madre, abuela, sobreviviente,
Por fin podía decirlo en voz alta. Amar no es aguantar, amar es volver a uno mismo, y cuando lo haces, toda tu familia aprende a hacerlo también. Ese fue mi legado, mi libertad, mi historia. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que romper una cadena para salvar tu vida?